En este año, Estados Unidos estará en pleno modo electoral. Es un gran evento que sacudirá la economía. ¿Qué podemos esperar? Para tener una imagen completa, analizaremos los posibles cambios en empleo, el mercado de valores, bienes raíces, impuestos y la economía en general. Primero, el mercado laboral, que está por venir en un futuro cercano. Uno de los mayores logros de Bidenomics fue reducir el desempleo al 3.8%, un mínimo histórico que no vimos en décadas. Pero el empleo no agrícola está bajando. Y el empleo no agrícola es básicamente la mayoría de los trabajos ordinarios. Solo excluye a militares, organizaciones sin fines de lucro, agricultura y un par de otros grupos. Esto indica que podríamos ver un desempleo más alto en este año. Además, ahora hay menos puestos de trabajo disponibles y es probable que la tendencia continúe este año. La razón principal de esto es que la mayoría de las empresas todavía están volviendo a la normalidad después de la pandemia. Muchas no se expanden porque no están seguras de si la crisis terminó. Entonces, el número de nuevos empleos no aumenta, pero sigue siendo bastante alto, lo que es bueno. También hay otra cosa positiva. Después de grandes despidos en Twitter, Amazon, Meta y otros grandes tecnológicos, los recortes de empleo en general están disminuyendo. Muchas empresas parecen encontrar un equilibrio entre el número de personal, los costos y las ganancias. El optimismo también se extiende a los salarios en este año. Los expertos predicen un aumento promedio del 4% para este año. ¿Quiénes verán el mayor crecimiento? Los trabajadores del sector energético, con salarios de un 4.5% más altos, y los ingenieros con un crecimiento del 4.4%. Ya que estás viendo nuestro canal, es probable que no solo te interese el salario. Entonces, ¿qué hay detrás para los inversionistas en este año? ¿Qué nos depara el futuro en los mercados en este año de elecciones? Históricamente, los mercados de acciones y bonos no se sienten muy bien en el año previo a una elección presidencial, así que se espera que las cosas enfríen un poco. Por lo general, las acciones tienen un rendimiento del 8.5%, pero en los años de elecciones tienden a disminuir y el rendimiento promedio cae por debajo del 6%. Pero después de las elecciones es cuando el mercado de valores tiende a crecer. Y no soy yo quien lo dice, sino los analistas que estudiaron la economía estadounidense durante los últimos 90 años. Y lo interesante es que no encontraron una relación clara entre qué partido gana y el rendimiento del mercado. O sea, no se trata del partido ganador, sino del evento en sí. Cuando cambia el liderazgo, las acciones suben. Por lo general, cuando llega un nuevo gobierno, el mercado gana un promedio del 5%. Así que casi la mitad de los inversionistas creen que las elecciones de 2024 tendrán más impacto en las carteras de inversión que en el mercado en general. Esto significa que no esperan ningunos cambios locos, porque si los hay, todo el mercado lo nota. Pero, ¿por qué el mercado de valores suele desacelerarse durante las elecciones? Una sola palabra: incertidumbre. Las elecciones a menudo significan que un nuevo líder elegirá un nuevo rumbo económico. Los inversionistas se sienten inseguros sobre el futuro y, debido a eso, no toman mucho riesgo. Si un candidato parece sólido, el mercado podría reaccionar positivamente. Pero si los inversionistas no tienen expectativas claras, la respuesta del mercado podría ser no tan buena, por lo menos hasta que terminen las elecciones. Es claro con las acciones, pero ¿qué pasará con los bienes raíces? Si estás pensando en comprar una casa durante la temporada de elecciones, es decir, este año, también habrá un impacto. Los precios de las viviendas estaban subiendo constantemente, pero a veces hay un notable aumento en los años de elecciones. Mira este ejemplo. Estos son los precios de las viviendas en el condado de Sacramento. Desde 2000, los valores de las viviendas aumentaron cada año de elecciones. El 2008 fue una excepción debido a la crisis, lo cual es obvio. Otra tendencia habitual es que las tasas hipotecarias a menudo aumentan después de las elecciones. Pero predecir estas cosas es complicado. Los economistas solo pueden analizar tendencias pasadas y formar teorías para el presente y posiblemente el futuro. Otra cosa que seguramente escucharemos durante las campañas presidenciales es el tema de los impuestos. Siempre vemos al presidente firmando uno y otro,
y a menudo se trata de millones o hasta de billones de dólares. Pero, ¿quién financia todo esto? Los contribuyentes. Todos, desde tú y yo hasta Bill Gates, Elon Musk y todos los republicanos y demócratas. Pero cada presidente ve los impuestos de una manera diferente. El equipo de Biden está presionado por impuestos más altos para los ricos y las grandes corporaciones. Intentar aliviar la carga para aquellos con ingresos bajos e ingresos promedio. Esto contrasta bastante con la ley de recortes de impuestos y empleos bajo Trump en 2017. Esa ley favorecía a las grandes empresas y a los súper ricos, reduciendo sus tasas corporativas. Al contrario, la nueva ley fiscal de Biden está destinada a cambiar las cosas en este año. Está dirigida a los súper ricos y supuestamente puede reducir más ganancias en más del 16%, mientras que los trabajadores de ingresos más bajos pueden ver un aumento de más del 3%. Pero hay un detalle muy importante. Impuestos más altos significan más presión sobre las empresas. Y si sumamos la inflación del año pasado y los aumentos en las tasas de intereses en la Reserva Federal, podemos ver más despidos si la presión fiscal es demasiado grande para las compañías. Entonces, ¿qué podemos esperar en el sector fiscal en este 2024? Depende de quién gane la elección. Así que lo último que podemos hacer es intentar adivinar. Les cuento que el 38% de los estadounidenses cree que el problema más grande del país es la economía y el 14% de ellos culpa a la inflación. Siento que el mayor desafío al que nos enfrentamos ahora es la incertidumbre. Y esto no comenzó hoy. ¿Cuándo empezó entonces? Podríamos retroceder el tiempo a la creación de la Fed en 1912 o a la crisis de 2008, cuando comenzó la era del dinero barato. Pero en lugar de retroceder tanto, volvamos a 2020 en los tiempos del COVID-19. Estamos a principios de 2020. El coronavirus se propaga por todo el mundo, llega a los Estados Unidos, provocando restricciones de cuarentena, un lockdown total y una economía paralizada. Las importaciones y exportaciones disminuyeron, los restaurantes y las oficinas cerraron y la gente se quedó en casa. No solo la economía, sino el mundo entero se detuvo. Por eso, la mayoría de las empresas sufrieron grandes pérdidas y despidieron a sus empleados. Aunque muchos descubrieron las ventajas del trabajo remoto, hubo un gran problema, el desempleo. En aquel momento, alcanzó casi el 15%. Sin embargo, la inflación seguía siendo muy baja, apenas un poco más del 1%. Ahora avanzamos hacia mediados de 2021, donde las restricciones de cuarentena se están levantando poco a poco. ¿Y qué sucede? Las empresas se emocionan y comienzan a contratar. La cantidad de trabajo aumenta y el desempleo cae al 6%. Pero la inflación también crece al 5%. ¿Por qué? Es bastante simple. Imagina que me quedo en casa sin trabajo y sin ingresos estables. Lo primero que haría sería reducir mis gastos. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hicimos durante la cuarentena, porque no sabíamos qué iba a pasar. Como resultado, la demanda de bienes y servicios disminuyó, pero cuando la gente volvió al trabajo, comenzaron a ganar dinero de nuevo y ahora podían gastar más, ya sea en gasolina para llegar al trabajo, en almuerzos o en cualquier otro gasto diario. Pero aquí está lo importante. Cuando la demanda aumentó, los precios también subieron. Otra razón por la mayor demanda fue que algunas personas ganaban más al trabajar de forma remota. ¿Sabías que en promedio los trabajadores remotos ganan casi $9,000 más al año que aquellos en la oficina? ¿Cómo es posible? La razón principal es que aquellos que trabajan desde casa a menudo tienen varios trabajos. En 2022, casi el 80% de los empleados remotos tenían al menos 2 trabajos. Así es como el tercio de ellos logró ganar más de $100,000 al año. Pero el fuerte mercado laboral y el bajo desempleo no fueron las únicas razones de la mayor demanda. 2 cosas más que contribuyeron a eso fueron el dinero barato, con las tasas de intereses casi en cero, y el estímulo gubernamental de más de $5 billones. El dinero barato y los programas de estímulo trajeron como resultado una economía sobrecalentada porque había demasiado dinero en circulación.
Esa fue también la razón por la cual vimos tantas empresas obteniendo valoraciones que llegaban hasta por las nubes, que por cierto no eran realistas. Así que era solo cuestión de tiempo para que la inflación se saliera de control. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo frenamos este tren? La receta estándar es reducir las ganancias de las personas y aumentar el desempleo. Esto podría funcionar porque ingresos más bajos y menor demanda pueden estabilizar la situación. Pero, ¿quién podría lograr algo así? ¿Y cómo? Aquí es donde interviene la Reserva Federal y su principal instrumento es ajustar las tasas de interés. Entonces, para enfriar la economía, aumentan las tasas. Esto significa que los préstamos se vuelven más caros, no solo para nosotros, sino también para las empresas. ¿Y qué hacen las empresas en respuesta? Comienzan a optimizar sus gastos. Esto a menudo conduce a recortes salariales y despidos. Incluso si no despiden a las personas, no tienen prisa de contratar. Pero el desafío principal para la Fed es balancear sus políticas, porque también son responsables de garantizar el empleo máximo, aunque en realidad el máximo no debería alcanzarse si queremos estabilidad y baja inflación. Entonces, tienen que jugar con las tasas y hacerlas lo suficientemente ajustadas, pero no demasiado ajustadas. Aunque todos los medios nos asustan con una recesión como si fuera una especie de monstruo, en realidad una recesión es cuando el PIB, es decir, todos los bienes y servicios producidos, disminuyen durante 2 trimestres seguidos. ¿Oyeron bien? Dije disminuye, no dije se destruye. Imagina esto, estás corriendo y te quedas sin aliento. ¿Qué haces? Disminuye la velocidad para recuperar el aliento, pero luego retomas el ritmo y sigues corriendo a una nueva velocidad. No te detienes ni tiras la toalla. Eso es exactamente lo que hace la economía en una recesión. Se desacelera, se ajusta, pero sigue adelante. Ahora, déjame llevarte al lado más brillante. Desde la Gran Recesión, Estados Unidos tuvo 14 recesiones. Su duración promedio fue de 10 meses y por lo general resultaba en una disminución del 2.5% del PIB y 4 millones de pérdida de empleo. Pero cuando la recesión termina, por lo general vemos un repunte económico muy grande, con hasta 69 meses de crecimiento, un salto del 25% en el PIB y 12 millones de empleos nuevos. Y cada recesión tiende a aliviar la inflación, normalizar los precios, crear nuevos negocios y fortalecer a las empresas existentes. Los economistas realmente creen que podemos lograr ese aterrizaje suave e incluso alcanzar la meta de inflación del 2% para 2025. Por supuesto, no todas las promesas avanzan rápidamente. Muchas siguen siendo un trabajo en progreso. En general, el futuro cercano parece ser un poco de desaceleración económica, pero eso es normal. La economía se trata de ciclos. Para que se dé ese aterrizaje suave fuera de la alta inflación, necesitamos desacelerar lentamente. Y aunque hay muchos mensajes alarmantes últimamente, los números reales no son tan malos para nuestra economía. Sea un año electoral o no, no hay necesidad de entrar en pánico. ¿Qué opinas tú sobre este año electoral? Déjamelo saber en los comentarios y comparte este video con amigos y familiares para que estén preparados para este año. Nos vemos en el siguiente video. Chaito, bye.